Listo chicos, ejercicio número 5 de resolviendo en clase dice lo siguiente. Si a menos b es igual a 7 y a por b es igual a 2, calcula el valor de a al cuadrado más b al cuadrado. Listo. Entonces, en este ejercicio, si es que se dan cuenta, debemos de hacer uso de un producto notable conocido, el cual lo hemos visto en la parte de la teoría. Eso vendría a ser el binomio al cuadrado. Pero habíamos visto dos, ¿no? Uno, el binomio de la suma al cuadrado, y el segundo, que era el binomio de la diferencia al cuadrado. En este ejercicio vamos a utilizar el binomio de la diferencia al cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque aquí tenemos la diferencia de estos dos números, ¿verdad? Tengo la diferencia, tengo la multiplicación de esos dos números y te piden la suma de cuadrados de esos dos números. Entonces, ¿qué producto notable relaciona a estas tres cosas? Simplemente lo que les había dicho, ¿no? Binomio de la diferencia al cuadrado. Entonces vamos a colocar aquí ese producto notable. Colocamos aquí esta parte de ahí, ¿no? Como tenemos los números a y b, y vamos a utilizar el binomio de la diferencia al cuadrado. Es decir, a menos b y esto elevado al cuadrado. ¿Es igual a cuánto? Binomio de la diferencia al cuadrado, eso sería el cuadrado del primero, es decir, el primero vale a y lo elevo al cuadrado. Aquí, como dice menos, entonces voy a colocar aquí menos. ¿Menos cuánto? Menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo. Más el segundo que vale b elevado al cuadrado. Y listo. Eso sería el desarrollo del binomio de la diferencia al cuadrado. Ahora sí voy a reemplazar según los datos que dicen, ¿no? Listo. Entonces, en este primer dato tenemos lo siguiente. Tenemos que a menos b es igual a 7. Es decir, todo lo que está dentro de paréntesis vale ¿cuánto? 7. Entonces lo reemplazo aquí. Esto vale 7, pero 7 elevado al cuadrado. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Voy a juntar este a cuadrado con este b al cuadrado. Y nos quedaría aquí a al cuadrado más b elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, es decir, la multiplicación. La multiplicación también es conocida, si se dan cuenta. A por b vale 2, entonces voy a reemplazar esta parte de aquí, ¿no? A por b, eso vale 2. Coloco aquí el número 2. Entonces, en forma directa, esto sería ¿cuánto? 7 al cuadrado, 49. Coloco aquí 49. Este es igual a ¿cuánto? A elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado menos 2 por 2, esto sería menos 4. Entonces en forma directa coloquemos aquí, por lo tanto, a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? Este menos 4 pasa al otro lado a sumar y quedaría 49 más 4, eso sería 53. Y listo. Esta sería la respuesta para este ejercicio, ¿ya? Ahora chicos, ejercicio número 6 dice lo siguiente. Calcula el menor valor de m menos n. Si m al cuadrado más n al cuadrado es igual a 15 y m por n es igual a 3. A ver aquí, esta parte de aquí influye mucho en el ejercicio. En esta parte dice, calcula el menor valor de m menos n. Esta parte al final se van a dar cuenta que sí va a influir en el ejercicio, porque vamos a llegar al final a dos resultados y vamos a escoger al menor de ellos, porque dice el menor valor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que te piden, m menos n, pero el menor posible. Dice si m al cuadrado más n al cuadrado es igual a 15 y m por n es igual a 3. Entonces, en el ejercicio anterior teníamos la diferencia, teníamos el producto y te pedían la suma de cuadrados. Ahora tenemos la suma de cuadrados, tenemos la multiplicación y tenemos, y te pide la diferencia. Entonces vamos a utilizar nuevamente este producto notable. El mismo producto notable vamos a utilizarlo. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a utilizar este producto notable, ¿no? Que dice, en este caso sería los términos m y n, ¿no? Voy a colocar aquí entonces m menos n y esto elevado al cuadrado. Pero ¿por qué le he colocado menos? Porque aquí te piden menos. Entonces, por eso he colocado aquí m menos n al cuadrado. Binomio de la diferencia al cuadrado. Su desarrollo es el primero
que vale m elevado al cuadrado. Como aquí dice menos, voy a colocar aquí fuera menos. ¿Menos cuánto? Menos el doble del primero que vale m por el segundo que vale n. Más el segundo que vale n elevado al cuadrado. Y listo, nada más. Entonces, como te piden m menos n, voy a bajar tal y como está. M menos n y esto esté elevado al cuadrado. ¿Es igual a cuánto? Voy a agrupar primero m al cuadrado con n al cuadrado. Coloco aquí m al cuadrado más n al cuadrado. Y no voy a reemplazar aquí. Voy a colocar tal y como está. Menos el doble de m por n. Listo. Ahora sí recién voy a reemplazar. A ver, aquí tengo m menos n y este está elevado al cuadrado. Este es igual a ¿cuánto? Aquí tengo m al cuadrado más n al cuadrado. Ese es dato, ¿no? Eso vale 15, entonces voy a reemplazar ese valor. Esto sería 15. Menos el doble de ¿quién? El doble de m por n. M por n, ¿cuánto vale? Eso también es dato. Eso vale 3, entonces coloco aquí el número 3. Y listo. Entonces, vamos a tener aquí lo siguiente. M menos n, m menos n, y eso está elevado al cuadrado. ¿Es igual a cuánto? Aquí sería menos 6, ¿no? 15 menos 6, eso sería el número 9. Y listo. Entonces tengo un número que elevado al cuadrado te dé 9. Entonces hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que m menos n sea el número 3. Porque si vale 3 sería 3 al cuadrado, 9. Y cumple. O la otra opción es que m menos n sea igual a menos el número 3. Si es que vale menos 3, sería menos 3 elevado al cuadrado, es decir, un número negativo elevado a un exponente par, siempre te da un número positivo, ¿no? Menos 3 al cuadrado, eso también vale 9. Entonces tenemos dos valores. Pero profesor, los dos serían respuesta, y yo les diría no, porque aún no se han fijado en lo que les piden. ¿Qué es lo que le piden? No te piden m menos n, te piden el menor valor. El menor valor sería simplemente, ¿cuál sería menor? ¿3 o menos 3? Claramente sería menos 3, obviamente, ¿no? Entonces menos 3 sería el menor valor. Y 3 sería el mayor valor. Si es que te hubiesen pedido, calcula el mayor valor de m menos n, hubiesen colocado aquí de respuesta 3. Pero como te piden el menor, entonces el menor sería menos 3. Entonces voy a colocar aquí, por lo tanto, m menos n, y de esto voy a querer el mínimo. Y el mínimo va a ser igual a ¿cuánto? El mínimo, como les había dicho, eso vale ¿cuánto? Menos 3. Y listo. Esto sería la respuesta para el ejercicio número 6. Listo, chicos. Ejercicio número 7 dice lo siguiente. Calcula el menor valor de m más n si m al cuadrado más n al cuadrado es igual a 28 y además m por n es igual a 4. Entonces, nuevamente, ¿no? Si se dan cuenta, es parecido al ejercicio anterior. Con la diferencia es que los datos tienen diferentes resultados, ¿no? Entonces, y te piden también, en este caso, la suma. En el ejercicio anterior te pedían la diferencia, pero sí te decían que el menor valor. Entonces, más o menos sería parecido al ejercicio anterior. Casi igual, le diría, pero solamente vamos a utilizar un producto notable. A ver, te piden m más n y es el mínimo. Tenemos de dato la suma de cuadrados y también de dato el producto de estos números. Entonces vamos a utilizar uno de esos productos notables. Y claramente aquí vamos a utilizar el binomio, pero el binomio de la suma. ¿Por qué motivo? Porque aquí tengo la suma, y la suma es lo que te piden. Entonces voy a colocar aquí m más n, y eso elevado al cuadrado. ¿Es igual a cuánto? Su desarrollo es igual a el primero, que vale m elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo que vale n elevado al cuadrado. Aquí he colocado más porque aquí dentro dice más. Y listo. Lo único que voy a hacer es reemplazar. M más n, bueno, eso es lo que te pide. Lo bajo tal y como está. M más n. Y eso está elevado al
cuadrado. ¿Es igual a cuánto? Voy a agrupar m al cuadrado con n al cuadrado. Es decir, m al cuadrado más n al cuadrado más doble del primero por el segundo. Y listo. Ahora sí recién voy a reemplazar. Coloco aquí m más n y eso está elevado al cuadrado, ¿verdad? Este está elevado al cuadrado. ¿Y este es igual a cuánto? M al cuadrado más n al cuadrado, ese es dato, ¿verdad? Esto vale 28. Y lo reemplazo aquí. Coloco aquí 28. Más el doble de ¿quién? El doble de m por n. Y eso también es dato, ¿verdad? Eso vale 4. Entonces coloco aquí el número 4. Y listo. Ahora sí tenemos que m más n y este está elevado al cuadrado. ¿Es igual a cuánto? 2 por 4, 8. 28 más 8, eso sería 36. Un número elevado al cuadrado que te dé el número 36, habrían dos opciones. La primera opción es que m más n sea efectivamente el número 6. O m más n sea igual al opuesto de este número, es decir, menos 6. Cualquiera de estos dos valores elevados al cuadrado te da 36. A ver, comprobemos. Si m más n vale 6, esto sería 6 y elevado al cuadrado, 6 al cuadrado, 36 y cumple. Todo ok. Pero si es que tenemos m más n que vale menos 6, entonces menos 6 elevado al cuadrado también te da 36. Entonces tenemos dos valores, pero ¿cuál de los dos valores voy a escoger? Eso va a depender de lo que te pidan en el ejercicio. Como te piden el menor valor de m más n, claramente voy a escoger al menor de ellos. Y el menor de ellos sería menos 6. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Por lo tanto, m más n. Y de esto voy a querer el mínimo. Porque ahí dice el mínimo. Y listo. El mínimo va a ser igual a ¿cuánto? A menos 6. Y listo. Se acabó el ejercicio. Esto sería la respuesta para el ejercicio número 7. Listo chicos, ahora ejercicio número 8 dice lo siguiente. Si x más 1 sobre x es igual a 4, te piden calcular x al cuadrado más x elevado a la menos 2. Y listo. A ver, si es que se dan cuenta aquí, tengo un número más 1 sobre ese número. Es decir, 1 sobre ese número vendría a ser el recíproco de este número, ¿verdad? Entonces, pero si nos damos cuenta bien, ¿qué sucede si es que yo multiplico estos dos números? Es decir, x por 1 sobre x. Si yo lo multiplico, eso sería igual a 1, ¿no? Porque se cancelaría x en el numerador y x en el denominador. Eso sería 1, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un dato, pero un dato oculto, que nosotros debemos de encontrarlo. Y claramente ahorita lo hemos encontrado, ¿verdad? Simplemente dándonos cuenta. Siempre, cada vez que en cada ejercicio vean un número más su recíproco y están en el tema de productos notables, entonces en forma inmediata van a decir que la multiplicación de estos dos números claramente es el número 1. Entonces voy a utilizar esa parte de ahí, lo que les dije. Voy a utilizar ese dato oculto, por decir así. Como estamos hablando de estos dos números, sería aquí x multiplicado por 1 sobre x. Y listo. Esto da como resultado ¿cuánto? A ver aquí, se cancela y se cancela, sería 1, ¿verdad? Entonces, en forma directa, x por su recíproco, eso siempre da 1. En pocas palabras, todo número diferente de 0, ojo, todo número diferente de 0, multiplicado con su recíproco, eso da como resultado el número 1. Y listo. Y esto sería el dato oculto, por decirlo así, ¿verdad? Que debemos de darnos cuenta para recién reemplazar y poder hallar lo que nos piden. Como te piden x al cuadrado más x elevado a la menos 2, entonces vamos a relacionar. Tengo la suma de dos números, tengo la multiplicación de esos dos números y te piden el cuadrado, la suma de cuadrados de esos dos números. Entonces claramente vamos a utilizar el producto notable que hemos utilizado en el ejercicio número 7, es decir, binomio de la suma al cuadrado. Listo, entonces vamos a utilizar esta parte de ahí. Coloquemos aquí entonces lo siguiente.
El primer número sería ¿cuánto? El primer número sería x y el segundo sería 1 sobre x, ¿no? Entonces voy a utilizar el binomio de la suma, ¿no? X más 1 sobre x. Y de esto voy a elevarlo al cuadrado, porque estamos usando binomio de la suma al cuadrado. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice el primero, que vale x elevado al cuadrado, más. ¿Por qué más? Porque aquí dentro dice más. Listo. Más el doble del primero, que vale x, por el segundo, que vale 1 sobre x. Y listo. Más, esta parte siempre queda, siempre permanece, más el segundo, que en este caso el segundo es 1 sobre x. El segundo es 1 sobre x, pero este 1 sobre x va a estar elevado al cuadrado. Listo. Eso está elevado al cuadrado. Y listo, así de simple. Vamos a tener que reemplazar aquí. Lo primero, x más su recíproco vale 4. Y voy a reemplazarlo aquí. X más 1 sobre x, ¿eso cuánto vale? Eso vale 4. Pero este 4 va a estar elevado al cuadrado. ¿Y este es igual a cuánto? Aquí tendríamos, voy a agrupar x al cuadrado más 1 sobre x y todo es al cuadrado, ¿ya? Esto sería x al cuadrado más. A ver aquí, tengo 1 sobre x y eso elevado al cuadrado. 1 sobre x y esto está elevado al cuadrado. Esto sería potencia de una división. Esto sería el numerador elevado al cuadrado, que es 1. El denominador, que es x elevado al cuadrado, x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado. Y listo. Entonces voy a reemplazar, ¿no? Esto parte de aquí sería 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre x elevado al cuadrado. Y listo. ¿Más cuánto? Más el doble de x por su recíproco. Que también claramente eso es dato, ¿no? Pero ese sería el dato oculto que nosotros hemos encontrado. Entonces esta partecita de aquí, ¿cuánto vale? 1. Y listo. Entonces aquí tenemos 4 al cuadrado sería 16 y aquí sería 2, ¿no? 16 menos 2, 14. Y listo. Voy a colocar aquí lo siguiente. X elevado al cuadrado más 1 sobre x elevado al cuadrado. Esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a 4 al cuadrado, que vale 16, menos este 2, eso sería 14. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Fácil diría profesor, pero no es lo mismo. Pero ya, nosotros ya hemos pasado por el tema de potenciación, ¿verdad? Cuando teníamos un exponente negativo, este exponente negativo hacía invertir a la base, que sería 1 sobre x al cuadrado, y aquí está. Pero cuando tenemos invertido también podemos regresar al exponente negativo, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí, por lo tanto, x elevado al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado también se expresa como x elevado a la menos 2. Esto sería igual al número 14. Y listo, esto sería la respuesta para el ejercicio número 8. Listo chicos, ejercicio número 9 dice lo siguiente. Si x menos 1 sobre x es igual a 5, te piden calcular x al cuadrado más x elevado a la menos 2. Bien, entonces, si se dan cuenta es algo parecido al ejercicio anterior. Es parecido en realidad. Vamos a hacer los mismos procedimientos, pero utilizando un producto notable. Pero antes de eso, tenemos un solo dato. Nos faltaría un dato más para poder calcular lo que te piden, ¿verdad? Pero es más que claro, porque aquí tengo un número y aquí tengo otro número, el cual es su recíproco. Y si es que yo lo multiplico, les había dicho que eso sale 1, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí ese dato. Coloquemos aquí entonces ese dato oculto que dice que x multiplicado con 1 sobre x, eso siempre da como resultado el número 1. Todo número diferente de 0 multiplicado con su recíproco siempre te da 1. Y listo. Ahora sí recién vamos a ir al producto notable. El producto notable sería lo siguiente. Tengo la diferencia de dos números. Ahora tengo la multiplicación de esos dos números y te piden la suma de cuadrados. Listo. Así de sencillo.
Entonces vamos a utilizar el binomio de la diferencia al cuadrado. ¿Por qué el binomio de la diferencia al cuadrado? Porque tenemos de dato la diferencia de estos dos números. Tenemos la multiplicación de esos dos números y te piden la suma de cuadrados de esos números. ¿Qué producto notable relaciona estas tres expresiones? Simplemente sería el binomio de la diferencia al cuadrado. Listo, entonces voy a colocar aquí x menos 1 sobre x. X menos 1 sobre x, y todo eso va a estar elevado al cuadrado. Todo eso va a estar elevado al cuadrado. Y su desarrollo es el siguiente. El primero, que es x elevado al cuadrado. Como aquí dice menos, voy a colocar aquí menos. ¿Menos cuánto? Menos el doble del primero, que vale x, por el segundo, que vale 1 sobre x. Y listo. Luego sigue más el segundo, que vale 1 sobre x. Y este 1 sobre x elevado al cuadrado. Listo, al cuadrado. Bien, entonces vamos a reemplazar. Lo primero que tenemos es x menos su recíproco. Y eso vale 5. Entonces vamos a reemplazar aquí. Esto vale 5, ¿verdad? Esto valdría 5. Y 5 elevado al cuadrado. ¿Es igual a cuánto? Aquí bajo este x al cuadrado. Aquí tendríamos más 1 sobre x y es al cuadrado. Eso hemos visto que es 1 sobre x elevado al cuadrado, ¿verdad? Y listo. Esto sería más 1 sobre x al cuadrado. Menos, porque aquí dice menos, el doble ¿de quién? De la multiplicación de estos dos números, que eso por dato oculto, por decirlo así, vale 1. Y listo. Esto sería 1. Entonces, vamos a reemplazar esta parte de aquí. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver, x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado sería igual a ¿cuánto? Eso sería lo siguiente. A ver, tendríamos aquí x elevado al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado. Esto sería igual a ¿cuánto? 5 al cuadrado, 25. 25 más 2, eso sería 27. Pero aquí no tenemos lo mismo que te piden. Pero es algo parecido. ¿Por qué motivo? Porque 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que x elevado a la menos 2. Entonces diremos, por lo tanto, x al cuadrado más x elevado a la menos 2 es igual a 27. Y se acabó el ejercicio. 27 sería el resultado del ejercicio número 9. Listo, chicos, ejercicio número 10 dice lo siguiente. Si a más b es igual a 4 y a por b es igual a 4, te piden calcular a sobre b más b sobre a. Pero ahora tenemos dos números, a y b, que la suma vale 4 y su producto vale 4. Pero te piden calcular a sobre b más b sobre a. Pero ustedes dirán, ¿no? Pero profesor, entonces ¿cómo hacemos para resolver esto? Lo que les diría es lo siguiente. Como te piden esta parte, vamos a desarrollar un poco esta parte que te piden calcular. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Tenemos esta parte que es a sobre b más b sobre a. Y esto es lo que te piden, ¿no? Esto es lo que te están pidiendo. Entonces, como te piden esto, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a hacer una multiplicación en aspa y vamos a desarrollarlo, ¿no? Acá sería a por a, eso sería a elevado al cuadrado. Más. ¿Por qué más? Porque aquí dice más. B por b, eso sería b elevado al cuadrado. Y todo eso sobre ¿cuánto? Todo eso sobre a por b, ¿verdad? Porque habíamos dicho que esto sería a por b. A por b, ¿eso cuánto vale? 4, ¿verdad? Entonces voy a reemplazar. Aquí sería a por b. Y esto sería igual a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Y todo esto sobre a por b, que eso vale 4. Entonces, a por b como vale 4, voy a reemplazar aquí. Esto sería 4. Y listo, se acabó. Entonces ahora lo que debemos de calcular es a al cuadrado más b al cuadrado. Para después dividirlo entre 4 y eso sería el resultado. Entonces ahora sí, vamos a ir a algo importante. Mira, tengo la suma de dos números. Tengo el producto de esos dos números.
ahora te piden la suma de cuadrados de esos dos números. Entonces, ¿qué producto notable relaciona estas tres expresiones? Claramente, como ya hemos visto en los ejercicios anteriores, el producto notable que relaciona estas tres expresiones sería el binomio de la suma al cuadrado. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Vamos a colocar aquí en esta parte al binomio de la suma al cuadrado. ¿Pero qué binomio? ¿De la suma o de la diferencia? Bueno, ya les dije de la suma, ¿no? ¿Por qué de la suma? Porque aquí tenemos de dato la suma. Coloco aquí entonces A más B y esto al cuadrado. Su desarrollo es el primero que vale A al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo que vale B al cuadrado. Y listo, se acabó. A ver, aquí tenemos que A más B vale 4. Entonces lo reemplazo, ¿no? Porque aquí te dan A más B, que eso vale 4. Y este 4 al cuadrado, ojo, este 4 al cuadrado. Y listo. ¿Qué más? Acá sería 4 al cuadrado y esto sería igual. Aquí voy a agrupar A al cuadrado más B al cuadrado. A al cuadrado más B elevado al cuadrado. Más el doble de A por B. Pero ese A por B es dato, ¿no? A por B vale 4, coloco aquí 4. Y listo. Aquí sería 4 al cuadrado 16. Menos 8 sería 8. Entonces voy a colocar aquí. Entonces A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? 16 menos 8 y eso sería 8. Y listo. Ya tengo A al cuadrado más B al cuadrado que vale 8. Entonces, ahora sí recién voy a reemplazar en lo que te piden y listo, se acabó. Coloco aquí entonces. Por lo tanto, A sobre B más B sobre A, eso era igual a ¿cuánto? Esto es igual a ¿cuánto? Esto sería igual a ¿cuánto? A al cuadrado más B al cuadrado sobre 4. A ver, vamos a colocar por el momento eso. A al cuadrado más B al cuadrado y esto sería sobre 4. Y ahora sí recién voy a reemplazar. ¿Cuánto vale A al cuadrado más B al cuadrado? Eso lo hemos hallado al final, ¿no? Eso sería 8. Entonces sería 8 sobre el número 4. Simplemente sería el número 2. Y listo. 2 sería la respuesta para el ejercicio número 10. Listo chicos, ejercicio número 11 dice lo siguiente. Si x más 1 sobre x es igual a 3, te piden calcular x a la cuarta más 1 sobre x a la cuarta. A ver, en este ejercicio vamos a utilizar dos veces el producto notable binomio de la suma al cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque primero voy a encontrar x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado para recién calcular x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado y todo eso al cuadrado para calcular lo que te pide. Entonces nuestra misión primero va a ser calcular x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Entonces en base de ello vamos a reemplazar nada más. A ver, primero ubicamos al dato oculto, como les había dicho hace un momento. ¿Por qué es el dato oculto? Porque ahora, si se dan cuenta, tengo un número más su recíproco. Cada vez que vean un número más su recíproco, eso quiere decir que la multiplicación de estos dos números debe ser igual a 1, ¿verdad? Entonces todo número multiplicado con su recíproco que sea diferente de 0 siempre va a dar 1, ¿verdad? Todo número diferente de 0 multiplicado con su recíproco te da 1. Ahora sí recién vamos a ir al producto notable conocido. ¿Qué producto notable? Como tenemos la suma, entonces voy a utilizar binomio de la suma elevado al cuadrado. Y listo. Entonces, x más 1 sobre x. Esto está elevado al cuadrado. Su desarrollo es el primero que vale x al cuadrado. Más el doble del primero que vale x por el segundo que vale 1 sobre x. Más el segundo que vale 1 sobre x y todo esto va a estar elevado al cuadrado y listo. Voy a reemplazar nada más. A ver aquí,
x más 1 sobre x al cuadrado, bueno, eso tenemos de dato, ¿no? X más su recíproco vale 3, lo reemplazo aquí. X más su recíproco, esto sería el número 3. Y este 3 está elevado al cuadrado. Y esto sería igual a ¿cuánto? X al cuadrado más, aquí, 1 sobre x. Y todo eso al cuadrado, habíamos visto en el ejercicio anterior que sale 1 sobre x elevado al cuadrado. Listo. Más, ¿esto cuánto sería? 2 por x por 1 sobre x. A ver, eso sería 2 multiplicado con x multiplicado por su recíproco. Eso sería el dato oculto, ¿no? Que hemos conseguido y eso vale 1. Y listo. Entonces, en forma inmediata, x elevado al cuadrado más 1 sobre x elevado al cuadrado. Esto sería igual a ¿cuánto? 3 al cuadrado. Esto sería 3 al cuadrado, 9. 9 menos 2, 7. Entonces, esto sería el número 7. Y listo. Ya tengo x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Pero eso no me pide, profesor. Ah, ya. Como no te piden esto, pero sí va a ser necesario para poder calcular lo que te pide. Ahora tengo x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado igual a 7. Pero estos dos números, al multiplicarlos, nuevamente te da 1, ¿verdad? Entonces tenemos otro dato oculto aquí. El segundo dato oculto sería que x elevado al cuadrado multiplicado con 1 sobre x elevado al cuadrado, esto da como resultado ¿cuánto? 1. Todo número diferente de 0 multiplicado con su recíproco te da 1. Y listo. Ahora sí, recién vamos a hacer uso del segundo producto notable, ¿verdad? Porque yo les dije que vamos a utilizar dos productos notables. Ahora vamos a utilizar este binomio de la suma, pero elevado al cuadrado. Es decir, x elevado al cuadrado más 1 sobre x elevado al cuadrado. Y todo esto, toda esta parte de aquí va a estar elevado al cuadrado. Y esto sería igual a ¿cuánto? El primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado y todo esto al cuadrado. Potencia de potencia se multiplican los exponentes, ¿no? 2 por 2, 4, es decir, x a la cuarta, en forma directa. Esto sería x elevado a la cuarta, más el doble del primero, que vale x al cuadrado, por el segundo, 1 sobre x al cuadrado, más el segundo, que vale 1 sobre x elevado al cuadrado, y todo esto va a estar elevado al cuadrado, y listo. ¿Qué más? Voy a reemplazar nada más, ¿no? Sabemos que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, eso vale 7. Lo reemplazo. Esto vale 7. Pero este 7 elevado al cuadrado, ¿igual a cuánto? X a la cuarta más 1 sobre x al cuadrado. Y al cuadrado, eso sería 1 sobre x elevado al cuarto. Y listo. Más el doble de ¿quién? X al cuadrado multiplicado con su recíproco. Eso da como resultado, habíamos visto, esto sale 1, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar esto. Esto vale 1, coloco aquí el número 1. Y listo, ahora sí. Por lo tanto, x elevado a la cuarta más 1 sobre x elevado a la cuarta. Eso da como resultado 7 al cuadrado sería 49. 49 menos 2, eso sería 47. Y listo, 47 sería la respuesta para este último ejercicio de resolviendo en clase. Listo, chicos.